revelado. El asombroso pedido del granjero tras el abandono de su hermano que conmocionó a todos. Alejandro, un granjero de 35 años, arado en mano, miraba la tierra seca bajo el sol inclemente de la costa de México, sintiendo el peso de su mundo desmoronarse. La finca familiar, legado de su abuela, ahora dependía de su sudor, mientras el eco de risas pasadas reverberaba entre los árboles. La traición de su hermano Javier, quien abandonó todo por el brillo engañoso de la ciudad, lo golpeaba como una ola gélida. Nunca quise irme, pero la vida me obligó, había dicho Javier en la carta que hacía días no podía abrir. Esa simple frase resonaba en su pecho como un martillo, despertando dudas que creía enterradas. ¿Debería perdonarlo? ¿Podía permitir que alguien que lo había dejado en la soledad devastara su esfuerzo, ahora que comenzaba a vislumbrar la esperanza al implementar técnicas de agricultura sostenible? La anciana Isabel, la voz de la sabiduría en el pueblo, había guiado a Alejandro hacia nuevos horizontes. Plantear cultivos diversificados, resaltar el valor de la permacultura. La tierra, hijo mío, tiene su propia voz, le había susurrado, pero en su mente solo había espacio para las palabras de su hermano en las profundidades más complejas de su ser. Jorge, el vecino, confiaba en su valentía, otros, sin embargo, murmuraban que su tiempo se estaba agotando, que manejar la finca solo era un acto de fe, y que nada aseguraba el futuro, quédate. Le decía una parte de su corazón cuando tomaba el azadón, queriendo que Javier apareciera por el camino de tierra, una sombra familiar entre los caballitos de mar y las palmeras. Pero cada golpe de la herramienta en el suelo era otro recordatorio de su ausencia, las memorias se convertían en cuchillos que rasguñaban su ser. La respiración se hacía irregular, el cielo parecía caer sobre él mientras el sol seguía su ruta implacable. La nostalgia le apretaba el pecho, y el deseo de gritar se hacía desesperante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero la carta. La carta que no podía soportar leer. En su interior, Alejandro sentía que cada letra lo chantajeaba emocionalmente. La presión de las deudas nos arrastró, decía Javier, pero para él, esa presión era el espejo de una traición profunda. Su hermano había dejado atrás no solo a su familia, había renunciado a una vida que, aunque dura, era auténtica. Alejandro vacilaba entre el rencor y el anhelo. ¿Qué tan lejos debía llegar en su dolor? ¿Debería abrirle su tierra, su casa y quizás su corazón de nuevo? La disyuntiva lo consumía, en ese instante, una tormenta de emociones lo asaltó. La cercanía de la vieja finca, el olor de los cultivos recién sembrados y el recuerdo de su abuela soplando sobre su frente como una brisa suave, reflejaban en él un juego de luces y sombras que contrastaba con el bochorno del verano. Todo se hacía intenso, como si cada decisión que tomara pudiera sellar su destino. Reconciliarse con Javier significaría ceder a un dolor más profundo o arrojarse a un futuro incierto con la esperanza de renacer juntos. Frente a esta encrucijada, Alejandro se veía arruinado por un laberinto donde el amor fraternal competía con la herida de su abandono. El eco de su abuela lo atormentaba, la familia es tu raíz, pero también tu elección. Así, la historia de dos hermanos se enredaba, y las sombras de lo que un día fue su relación flotaban en el aire, como nubes oscuras que anunciaban una tormenta. ¿Qué rumbo tomaría Alejandro? ¿Se permitiría el lujo del perdón, o cerraría su corazón para siempre, manteniendo a Javier al margen de su mundo? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente entre las nubes, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la tormenta emocional que atormentaba a Alejandro. Decidido a enfrentar el día, tomó la carta de su hermano. Sus dedos temblorosos acariciaron el sobre, pero esta vez no se detuvo ante el miedo. La abriría.
Necesitaba deshacerse del peso que cargaba a cuestas, despegó las hojas y, con cada palabra, se sintió arrastrado por remolinos de recuerdos. Sentía que Javier estaba hablando directamente a él. Te extraño, decía. El bullicio de la ciudad no puede reemplazar la paz de nuestra tierra. Cada frase resonaba en sus pensamientos, pero también lo llenaba de confusión. Las instrucciones de Isabel sobre la importancia de la conexión con la tierra se volvían más apremiantes que nunca. Era tiempo de tomar decisiones que lo definieran, no podía dejar que el pasado lo dominara. Alejandro se dio cuenta de que cada acción que emprendía en la finca era una afirmación de su resistencia. Impulsado por un nuevo sentido de determinación, decidió implementar con mayor rigor las técnicas de permacultura que había comenzado a aplicar. Bordear el cultivo de maíz con flores nativas, potenciar la biodiversidad, y crear un entorno donde cada planta contribuyera al bienestar de las demás. La idea de construir un ecosistema sostenible lo entusiasmaba. Con este nuevo enfoque, esas horas pasadas en la tierra comenzaron a transformarse. Ya no eran solo momentos de trabajo, sino de creación y conexión. Con cada surco que trazaba, su corazón se llenaba de esperanza. Esa tierra, que había sido escenario de su dolor, ahora se convertía en un espacio de renacimiento. Las primeras brotaciones verdes se asomaban entre la tierra oscura, y por un instante, olvidó las sombras que lo acechaban. Sin embargo, la sombra de su hermano siempre estuvo presente. Cuando el anochecer comenzó a envolver la finca, Alejandro sintió como el peso de sus emociones regresaba. ¿Debería invitar a Javier a regresar y compartir este nuevo renacer? La idea del perdón empecé a tomar forma, pero era algo aterrador. Se sintió dividido entre el deseo de reconstruir la relación y el miedo al dolor que podría acarrear. La llamada de sus vecinos con propuestas de colaboración para elaborar un mercado local comenzaba a sonar atractiva. Con su producto, podría compartir no solo su trabajo, sino también su camino de sanación. Si te abres al mundo, el mundo te abrirá sus puertas, susurró la voz de Isabel en un rincón de su mente. Con el mercado local, quizás podría dar un paso más hacia la reconciliación, no solo con Javier, sino consigo mismo. Cuando la gente del pueblo comenzó a interesarse por su producto, Alejandro sintió cómo los lazos comunitarios comenzaban a fortalecerse, como las raíces de sus cultivos. Pero entonces, una incertidumbre volvió a aflorar. ¿Y si Javier intentaba volver a su vida? La idea de que su regreso fuera poco más que un nuevo golpe a su corazón lo llenaba de angustia. El desafío de abrirle las puertas significaba exponerse de nuevo al dolor y, quizás, a la traición, pero, ¿no era esa la esencia de la vida? ¿No era necesario enfrentar los miedos para crecer? Alejandro estaba en la cúspide de una encrucijada que podría cambiar su vida. Su determinación se cristalizaba mientras miraba la tenue luz del atardecer sobre los cultivos que él había sembrado con sus propias manos. En su mente resonaba un pensamiento provocador: el tiempo ha llegado. Tenía que decidir si su evolución personal sería suficiente para aceptar el riesgo de abrir su corazón a Javier una vez más, o si, por el contrario, cerraría este capítulo de su vida de una vez por todas. Sin más tiempo que perder, se preparó para una conversación que lo llevaría a un nuevo nivel de confrontación. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad detrás de la traición de su hermano? Alejandro despertó esa mañana con una determinación renovada. El brillo del sol entrante iluminaba su habitación y, por un momento, le ofreció un pequeño destello de optimismo. Miró a su alrededor, a esas paredes repletas de sombras del pasado, y comprendió que ese día debía ser diferente. Era el momento de actuar, de dar un paso hacia adelante. Ya no podía ser un espectador en su propia vida. Desde que tomó la decisión de aceptar la propuesta del mercado local, su mente había estado en constante movimiento. Se planteó objetivos claros: no solo quería vender sus productos, sino también contar su historia. Moverían algo dentro de las personas, quería que su vulnerabilidad resonara con ellas. Su viaje de sanación era tan vital como los alimentos que cultivaba. En ese momento de claridad, entendió que su camino no solo consistía en el crecimiento de las plantas, sino también en el desarrollo de sí mismo. Empezó a planificar su primer puesto en el mercado. Recopiló un par de recetas, cada una con su propia historia. La misma tierra que lo había visto caer lo alzó ahora con su esencia. El día de la inauguración,
Alejandro decidió que no se presentaría solo con maíz y verduras, llevaría un boceto de su vida, un relato de superación. Los días previos al evento, mientras arreglaba su puesto, se vio envuelto en un caótico torbellino de emociones. Cada vez que amarraba las cajas de productos, una parte de él sentía ansiedad. Se cuestionaba si los habitantes del pueblo lo recibirían. Pero a la vez, cada vez que conversaba con sus vecinos y les compartía la visión de su nuevo camino, sentía que los lazos que forjaba los llenaban de propósito. Así, bajo el aliento del viento y el susurro de las hojas, encontró una conexión distinta con su entorno. El día del mercado llegó sin previo aviso. A medida que montaba su puesto, acompañado por el aroma fresco de las hortalizas, sintió una mezcla de miedo y anticipación. Era una exposición de su alma. Cada cliente que se acercaba era un recordatorio de que estaba abriendo su vida al mundo y a la posibilidad del rechazo. Cuando los primeros compradores se acercaron, las palabras fluyeron de su boca como si fueran viejas amigas. Compartió su visión de la permanencia, de la importancia del cultivo sostenible, de cómo cada semilla tenía su lugar en ese ciclo de vida. Notó cómo sus ojos brillaban al escuchar su historia. Se sintió más fuerte al ver la conexión que se formaba. Su vulnerabilidad se transformaba en poder. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, un pensamiento perturbador lo acosaba, la imagen de Javier. Aún estaba presente en su mente como una sombra inquietante. La posibilidad de que su hermano asistiera al mercado para presenciar su nuevo giro le causaba nervios. Alejandro necesitaba fortaleza, cada interacción era un test para su evolución personal. La confrontación interior que había evitado no podía postergarse más. Mientras el sol se ponía, la atmósfera vibraba con energía. Con cada rayo que desaparecía, su revelación se acercaba. Sentía que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, la necesidad de tomar una decisión que no solo lo afectaría a él, sino a su relación con Javier. En ese instante, una figura familiar apareció a lo lejos y su corazón aceleró, la línea que separaba el dolor del perdón se desdibujaba, y toda su preparación parecía desvanecerse en un instante. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad oculta, la herida que su hermano había dejado en él? Con pasos vacilantes, se preparó para una confrontación que podría cambiarlo todo. La revelación del pasado se acercaba y su determinación sería puesta a prueba como nunca antes. La figura de Javier se acercaba lenta, casi como si el tiempo quisiera estirarse ante el nuevo enfrentamiento. Alejandro se sintió atrapado entre el impulso de correr a abrazarlo y el deseo de retroceder ante el dolor que aún lo consumía. En ese instante, la realidad le golpeó con fuerza, no podía seguir arrastrando rencor. Pero, ¿cómo confrontar a alguien que una vez significó tanto y ahora solo traía recuerdos de traición? Con cada paso que daba su hermano, Alejandro luchaba por mantener la calma. Sabía que este no era solo un encuentro físico, era el terreno en el que se decidiría el futuro de su propia percepción de sí mismo. Debía ser honesto, no solo con Javier, sino también con él mismo. Las preguntas seguían fluyendo en su mente. ¿Qué mensaje quería enviarle? ¿Cuál era el estado real de sus emociones? El sonido de la multitud a su alrededor empezó a desvanecerse en el fondo mientras Javier finalmente se plantó frente a él. Un gesto de sorpresa cruzó el rostro de su hermano, contraste directo con el abismo que había entre ellos. La mirada de Javier sugería confusión, como si no supiera realmente qué decir o cómo manejar esta nueva dinámica. Alejandro tragó saliva. La vulnerabilidad que había cultivado durante esos días anteriores le otorgó un poder inesperado. En lugar de caer en el resentimiento, decidió aprovechar este momento. Era el instante oportuno para liberar las palabras que había atesorado durante tanto tiempo. Tú no sabes lo que he pasado desde que te fuiste, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Pero el miedo no podía callar la historia de su transformación. Javier arqueó una ceja. No lo sé. Y probablemente nunca lo sabré si sigues cerrándome la puerta, contestó, su tono más firme del que Alejandro esperaba. Esa respuesta, lejos de perturbarlo, encendió una chispa dentro de él. Quizás el poder del perdón también residía en poder compartir su verdad. A veces, siento que fui yo quien te abandonó. Me dejé arrastrar por el dolor, por la idea de que no éramos lo que soñábamos ser.
Pero ahora estoy aquí, intentando encontrar el camino que realmente quiero, Alejandro contestó, cada palabra un reflejo de su evolución. El eco de su voz envolvió no solo su experiencia, sino también el impacto de su crecimiento personal. Javier pareció retroceder ante la sinceridad de su hermano. Había un esfuerzo tácito por entender. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Alejandro? ¿Qué es lo que esperas conseguir? Esa pregunta lo sorprendió. Alejandro nunca se había detenido a pensar en la respuesta concreta. La verdad era que su viaje había cambiado de dirección. Quiero reconstruir lo que se quebró entre nosotros, pero también quiero que tú conozcas mi historia, que la escuches antes de juzgarme. Hay mucho de mí que has ignorado. La tensión entre ellos se intensificó. La multitud que una vez lo rodeaba ahora parecía un ruido blanco, pues el mundo se había reducido a esta conversación. El deseo de sanar y de conectar no solo con su hermano, sino consigo mismo, se volvía innegable. Sin embargo, el silencio que se asentó tras las palabras de Alejandro comenzaba a envolverlos. No había respuestas inmediatas, ni la certeza de que el pardon sería inmediato. Pero una revelación comenzaba a gestarse entre ellos. Ambos tenían historias que contar, y era hora de revelarlas. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, no solo presenciaban el final del día, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que Alejandro debía decidir si estaba dispuesto a abrirse aún más, a arriesgarse por la verdad. Con cada latido de su corazón, se preguntaba si la conexión que anhelaba estaba realmente al alcance de su mano o si el pasado aún seguiría siendo el mayor obstáculo que enfrentaría. Un susurro en su interior lo instaba a avanzar. ¿Estaba listo para desentrañar completamente la historia que había mantenido oculta por tanto tiempo? La respuesta, aunque inminente, parecía seguir bailando en el aire. Lo único seguro era que su camino hacia la sanación solo estaba comenzando. Las sombras del atardecer parecían acariciar sus rostros mientras la tensión entre los dos hermanos permanecía palpable. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, un compás desigual que marcaba la distancia emocional aún existente. Esta era la prueba más dura que había enfrentado desde su despertar personal, y una parte de él sabía que, sea cual fuera el resultado, ya no podía dar marcha atrás. Te necesito, Javier, pronunció de repente, su voz resonando entre ellos. Era una afirmación inesperada, pero muy honesta. No solo quiero que me entiendas, quiero que formemos parte de nuestras vidas nuevamente. He trabajado en mí desde que te fuiste. Pero necesitaré tu ayuda para seguir adelante. Javier lo miró con sorpresa, y por un instante, un destello de comprensión iluminó sus ojos. ¿Te refieres a que quieres empezar de nuevo? Preguntó, su tono más suave, como si comenzara a ver la profundidad de la lucha interna de su hermano. Alejandro asintió. Había pasado horas en terapia, explorando sus inseguridades, sus anhelos y, sobre todo, su capacidad para perdonar. Había aprendido que para poder crecer, debía despojarse del peso del pasado. Y en ese momento, mientras su hermano estaba frente a él, entendió que el primer paso era pedir lo que realmente deseaba. Tal vez no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos el futuro. He encontrado un camino hacia la sanación, y quiero que tú seas parte de eso, expuso. Su voz se tornó más firme, y en esos instantes, cada palabra reflejaba la voluntad inquebrantable que había cultivado dentro de sí. Javier tomó un respiro profundo, como si cada inhalación le permitiera digerir lo que su hermano le ofrecía. Es una carga pesada, Alejandro. No sé si estoy listo para asumirla, confesó. Podía sentir la vacilación de su hermano, había una mezcla de miedo y esperanza en el aire. Eso está bien, también yo tengo miedo, dijo Alejandro, sintiendo la oleada de vulnerabilidad nuevamente. Pero el verdadero desafío es avanzar a pesar de los miedos. Juntos podríamos aprender a cargar con nuestra carga, no cargarla el uno sobre el otro, sino en compañía. Ambos se encontraron en esa nueva realidad, entre la nostalgia y la posibilidad. La conversación había trascendido el simple encuentro, convirtiéndose en un momento definitorio que desafiaba su percepción de los lazos familiares. Alejandro notó cómo la empatía comenzaba a brotar entre ellos, esa chispa que había estado apagada durante tanto tiempo.
Era el primer paso hacia la restauración, y se sentía tanto liberador como aterrador. La multitud que antes les rodeaba recuperó brevemente su sonido, pero para Alejandro y Javier, esos ecos se convirtieron en un murmullo lejano mientras procesaban lo que acababa de suceder. La inseguridad y la valentía se entrelazaban en sus corazones. Necesitaré tiempo para procesarlo, comentó Javier, rompiendo el silencio. Alejandro sintió que se llevaba consigo la esperanza de un futuro. Eso está bien, contestó, sintiendo que la realidad de que se encontraban en un punto de inflexión los unía cada vez más. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, así como tú lo has estado. El deseo de recuperar lo perdido, de reconstruir los lazos que habían sufrido, no era suficiente. Alejandro dejó que su mente divagara sobre cómo podía aplicar todo lo aprendido en esas sesiones de terapia. Aquel camino de autodescubrimiento le había revelado habilidades que nunca había creído tener, como la capacidad de ser un buen comunicador, de escuchar y demostrar empatía. Con cada conversación que pasaba, Alejandro no solo soñaba con lo que podría ser su vínculo renovado, sino que también comenzaba a vislumbrar la posibilidad de transformar otras áreas en su vida. Quería seguir explorando la raíz de su dolor y, ahora más que nunca, deseaba dedicarse a ayudar a otros a sanar. Cuando finalmente se despidieron, con una promesa tácita de futuros encuentros, Alejandro sintió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Era un salto a lo desconocido, pero para él, el riesgo era necesario. Sin embargo, mientras se alejaba, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo el desafío de su relación con Javier, sino también su propio conflicto interno para seguir adelante? Esa incertidumbre lo acechaba como una sombra, y el eco de su mente resonaba. ¿Podría realmente dar el siguiente paso en su vida personal y profesional al mismo tiempo? La noche caía lentamente y con ella, Alejandro se dio cuenta de que su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Alejandro se enfrentó al horizonte en la quietud de la noche. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, sentía que las preguntas atormentaban su ser. ¿Cómo podría equilibrar sus emociones familiares y sus aspiraciones profesionales que parecían exigirlo todo? La conexión con Javier había marcado el inicio de una nueva etapa, pero el camino hacia la sanación prometía ser complicado. Los días posteriores se convirtieron en una lucha de reflexión y autocrítica. Alejandro se adentró en su rutina habitual. Cada tarea cotidiana resaltaba su deseo de transformarse. Asistía a los talleres que había comenzado a frecuentar, pero en lugar de sentir entusiasmo, lo invadía una sensación de vacío. Se dio cuenta de que había centrado tanto su energía en el proceso de reconstruir su relación con su hermano que había descuidado otros protocolos de su autodescubrimiento. Un día en particular, mientras caminaba en una zona de su ciudad donde los grafitis narraban historias de lucha y esperanza, se encontró con un mural que decía: «La vulnerabilidad es el nuevo poder». Se detuvo, reflexionando sobre la frase. Aunque la lucha con Javier lo había expuesto a sus sentimientos más profundos, al mismo tiempo lo llevó a cuestionar su propósito en el ámbito profesional. El pasillo del trabajo, habitualmente un entorno de presión y competencia, se sentía ahora como un campo de batalla. Alejandro había estado promoviendo sus ideas, intentando conectar con otros en la oficina, pero a menudo sentía que su voz se perdía entre el ruido del escepticismo. ¿Era suficiente ser un buen comunicador si no podía transmitir su autenticidad y pasión? A medida que le daba vueltas a esta pregunta, decidió que la próxima reunión sería diferente. Se prepararía no solo para hablar, sino para abrir su corazón. El día de la reunión llegó, y su corazón palpitaba. Mientras sus compañeros discutían estrategias y objetivos de la compañía, Alejandro alzó la mano, buscando ser escuchado. Una vez que obtuvo la palabra, en lugar de presentar un simple proyecto, comenzó a compartir su viaje personal de crecimiento. Las difíciles conversaciones con Javier y el valor que había comenzado a encontrar en la vulnerabilidad se convirtieron en el eje de su discurso. En ese momento crucial, sintió que estaba hibridando su vida personal y profesional de una manera inesperada. La sala quedó en silencio, y los rostros, que antes mostraban indiferencia, comenzaron a contemplarlo. Con cada palabra, transformó la tensión acumulada en un puente hacia una comprensión más humana. Mientras hablaba, notó cómo llamaba la atención de sus colegas, incluidos aquellos que habían sido escépticos. La fuerza que había descubierto en su vulnerabilidad lo hacía lector de las emociones ajenas.
capturaba la atención, restauraba la conexión. Cuando terminó, hubo un momento de asombro general. Se sintió expuesto, pero también poderoso. Quizás este es el poder que me falta, pensó, convencido de que la vulnerabilidad no solo aproxima a las personas, sino que también abre posibilidades en el entorno profesional. Sin embargo, al salir de la sala, un nuevo temor le invadió. ¿Realmente estaba listo para integrar estas enseñanzas en cada faceta de su vida? A raíz del impacto de su presentación, sentía que más que nunca necesitaba buscar un cambio tangible que conectara sus emociones y su carrera. Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, se recordó que debía mantener la conversación con Javier abierta, que la reconstrucción de su lazo familiar era esencial, pero ahora tenía el desafío de integrar su reciente revelación en el trabajo. Podría explorar nuevas oportunidades laborales que reflejaran su pasión por ayudar a otros, pero como encontraría el equilibrio entre ambas esferas que parecían igual de críticas, su mente no podía dejar de dar vueltas, y un nuevo objetivo se dibujaba: crear un proyecto que utilizara lo que había aprendido para guiar a otros en sus propias luchas. Pero antes de emprender ese camino, sabía que tendría que ahondar aún más en su vulnerabilidad y enfrentarse a la auténtica razón detrás de su temor a conectar con otros. La noche había caído, y en la oscuridad, se dio cuenta de que la pregunta que lo acechaba no era solo qué pasos daría a continuación, sino si tenía la fortaleza para enfrentar de una vez por todas el desafío que su propia transformación le exigía. ¿Estaba dispuesto a ser un faro de autenticidad para quienes necesitaban guía, cargando consigo la presión de crear un cambio real? La respuesta seguía merodeando por su mente, como un eco que clamaba por ser concretado. La primera luz del día coló a través de las cortinas, iluminando la habitación de Alejandro. Su mente aún estaba atrapada en la vorágine de emociones de la noche anterior. El eco de su discurso resonaba en él, particularmente la expectativa implícita que sintió al compartir su vulnerabilidad. Pero ahora, ese destello de valentía se transformaba en una pesada carga de expectativas. Sentía que había abierto una puerta en su vida personal y profesional que no podía cerrar nuevamente. Con el café humeante en la mano, comenzó a delinear un plan. ¿Qué forma tomaría el proyecto que había imaginado? Quería que su trabajo tuviera un impacto tangible. Se sentó frente a la computadora y, con cada palabra que tecleaba, su propósito se tornaba más claro. Su idea era un programa de mentoría, una plataforma donde las personas pudieran compartir sus experiencias y aprender a enfrentar adversidades. Sabía que su propio viaje podría inspirar a otros, pero como lo ejecutaría en un marco cuyos objetivos parecían estar en constante oposición, la incertidumbre de su propuesta lo asaltó nuevamente. En el trabajo, se enfrentaba a un entorno que valoraba lo inmediato y lo rentable, donde las emociones eran vistas como vulnerabilidades. Alejandro respiró hondo, consciente de que esta lucha interna era parte de su desarrollo. Fue allí, en ese momento de duda, donde tomó una decisión: llevar su propuesta a su supervisor, Clara, una figura que siempre había parecido comprensiva y abierta a nuevas ideas. Cuando la vio al día siguiente, la idea de presentar su proyecto le provocó un nudo en el estómago. Decidió que debía ser auténtico, como lo había hecho en la reunión pasada. Con su mente repleta de ambivalencias, se acercó a Clara. Con voz firme y pausada, no solo describió su proyecto de mentoría, también compartió su experiencia personal, la conexión con Javier y cómo su comprensión emocional estaba influyendo en su visión profesional. Mientras hablaba, percibió la sorpresa en el rostro de Clara. No necesariamente la aprobación, sino un genuino interés. Sin embargo, al finalizar su presentación, su supervisor mostró una preocupación tangible. Alejandro, lo que propones es valioso, pero hay que tener en cuenta la dirección de la empresa. Las emociones son complicadas en un ámbito que prioriza lo calculable. Esa respuesta lo dejó desorientado. Quería más que solo apoyo verbal, anhelaba el respaldo para materializar su visión en la realidad corporativa. La preocupación de Clara solo aumentó la presión que sentía. ¿Era posible que hubiera un espacio para la autenticidad en su entorno laboral? ¿Debería ajustar su proyecto a una versión más comercial, menos emocional? Esa noche, mientras se preparaba para cenar, esas preguntas se convirtió en un tormento. Cada bocado le parecía un recordatorio de su propia indecisión, cada sonido en la cocina resonaba como un eco de sus temores. Finalmente, decidió que no podía renunciar a su idea.
No quería caer en la trampa de modificar su proyecto únicamente por el miedo. En lugar de eso, se propuso introducir un enfoque gradual, quizás podría primero hacer pequeñas presentaciones en equipo. Si lograba captar el interés de sus compañeros, podría llevar su visión más allá. La idea lo iluminó, cada pequeña intervención podría ser vista como un peldaño hacia su meta. Sin embargo, una pequeña duda se asomaba: ¿estaba realmente preparado para la inevitable resistencia que podría enfrentar? La inseguridad se atizaba con cada paso que pensaba dar. Pero lo que realmente le preocupaba era cómo respondería Javier a sus nuevos esfuerzos. Después de todo, su relación seguía siendo un estandarte de sus luchas. ¿Podría él ser el pilar que necesitaba en este viaje, mientras el sol se ocultaba y la noche envolvía su hogar? Alejandro se dio cuenta de que cada día era una decisión entre seguir el camino conocido o abrirse a nuevas realidades. En su pecho palpitaba la urgencia, y la pregunta que resonaba ahora claramente era: ¿sería capaz de unir sus dos mundos en una única travesía de autenticidad, o la resistencia de su entorno lo perdería en el camino? Esa noche, el eco de su búsqueda le mantenía despierto, sabiendo que un giro inesperado estaba por venir. Alejandro despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito, su mente bullía de ideas. La imagen de sus compañeros respondiendo positivamente a su proyecto de mentoría se había insertado en su mente como una realidad posible. Empacó su maletín de forma meticulosa, sintiéndose como si cada objeto que ponía dentro simbolizara una parte de su decisión de avanzar sin reservas. Decidido a dar el primer paso, se dirigió a la oficina con la firme intención de presentar sus ideas a su equipo. En la sala de reuniones, el ambiente era frenético. La discusión habitual sobre resultados y métricas de desempeño se respiraba en cada rincón. Sin embargo, Alejandro no permitió que esa atmósfera intimidante le hiciera vacilar. A medida que la conversación se hundía en detalles operativos, se sintió atrapado entre la rutina de sus colegas y su propio deseo de introducir un cambio. Cuando finalmente logró atraer la atención del grupo, su voz resonó con convicción. Presentó su proyecto de mentoría, recordando cómo sus propias experiencias habían moldeado su enfoque profesional. Los rostros de sus compañeros variaban entre la sorpresa y la curiosidad. Algunas miradas reflejaban escepticismo, pero otras eran más comprensivas y abiertas a la idea. Mientras Alejandro explicaba, la tensión potenciada por su vulnerabilidad se hizo palpable. Se había adentrado en un terreno en el que las emociones, que antes pensó que serían su debilidad, ahora se presentaban como una poderosa herramienta de conexión. Sin embargo, no podía ignorar las interacciones de su equipo que se tornaron rápidamente críticas. Uno de sus colegas, Mariano, interrumpió con desdén: las emociones no construyen resultados tangibles, Alejandro. Necesitamos cifras, no historias. Esa intervención resonó como un eco en la mente de Alejandro, desatando en él un torrente de dudas. ¿Valía la pena seguir adelante mientras otros planteaban objeciones? Tomó un profundo aliento, consciente de que su respuesta podría definir no solo la viabilidad de su proyecto, sino su propia identidad profesional. En lugar de retroceder, decidió reformular la conversación. Entiendo tus preocupaciones, Mariano, respondió con serenidad. No busco sustituir las cifras por las historias, sino complementarlas. Cada historia es un dato, cada experiencia aporta un contexto. Manejar la presión humana es parte de nuestros resultados a largo plazo. Las palabras fluyeron y afirmaron su postura, pero no todos estaban convencidos. Clara, quien había sido su apoyo hasta entonces, se limitó a observar en silencio. En aquel momento, Alejandro comprendió que necesitaba ser su propio defensor, más allá de lo que otros pudieran pensar. Con el paso del tiempo, a medida que seguía excusándose por el tiempo perdido en su introducción, comenzó a sentir un cambio en la sala. Sus compañeros emergieron con preguntas más profundas, algunas de ellas sobre las implicaciones que podría tener su proyecto en el bienestar del equipo y la cultura organizacional. Aunque la resistencia aún existía, el interés iba manifestándose poco a poco. Fue en esa interacción donde comenzó a vislumbrar una posibilidad de alianza. La resistencia de Mariano, en vez de ser un frente sólido, se transformó en un desafío constructivo. Una parte de él anhelaba regresar al camino fácil, pero la otra, más fuerte y decidida,
lo empujó a seguir en esta senda de autenticidad. ¿Sería posible que el mismo Mariano se convirtiera en un aliado, en lugar de un opositor? Esa noche, Alejandro anotó en su diario la conversación del día. Las palabras de sus colegas lo acompañaban mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos. Sabía que había encendido una chispa, pero el camino por delante continuaba siendo incierto. La sociedad que esperaba lo observaría con atención, y la pregunta que le desgarraba la mente era si tendría la fortaleza para enfrentar lo que se vendría. Al cerrar el cuaderno, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un proyecto de mentoría podría convertirse en un movimiento dentro de su empresa, una verdadera transformación. Lo inesperado vendría, y estaba preparado para enfrentarlo. La inquietud crecía en su pecho. ¿Qué repercusiones tendría todo esto en su relación con Javier? Con el silencio de la noche como telón de fondo, la anticipación se deslizó por su piel, y una inquietante certeza de que debía confrontar a Javier al día siguiente lo mantenía alerta. Alejandro llegó a la oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación que chisporroteaba en su interior. La luz del día apenas traspasaba las ventanas, creando un ambiente casi sombrío que parecía reflejar su mente. Cada paso hacia su escritorio era un recordatorio de la responsabilidad que había decidido asumir, y del desafío que lo aguardaba, enfrentarse a Javier. Al encender su ordenador, las notificaciones comenzaron a aparecer en la pantalla. Mensajes de sus compañeros, correos sobre proyectos, cifras de ventas. Pero en su mente, solo había una cosa: tenía que hablar con Javier sobre su proyecto de mentoría. No solo era un enfrentamiento profesional, para él, se trataba de demostrar que había crecido, que su perspectiva podía ser valiosa. Cuando Javier apareció en la oficina, con su habitual porte seguro y una sonrisa que destilaba confianza, Alejandro sintió que su resolución se tambaleaba. Para muchos, Javier era casi un ícono, un líder carismático que había moldeado la cultura de la empresa. La oportunidad de presentar su visión se sentía como una batalla entre el aspirante y el maestro. Alejandro, ¿todo bien?, preguntó Javier mientras se acercaba. Su tono era amigable, pero Alejandro podía percibir la incredulidad tras esa fachada. ¿Quién se creía para desafiar el orden establecido? «¿Podemos hablar un momento sobre algo que tengo en mente?», se atrevió a decir Alejandro, esforzándose por mantener su voz firme. Mientras se adentraban en una sala más privada, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. De repente, la presentación de su proyecto parecía frágil frente a la presencia dominante de Javier. Se sentó, organizó sus notas y, con una respiración profunda, comenzó a hablar. Explicó su visión, sus experiencias y cómo lo que había vivido podría transmitirle valor al equipo. Sin embargo, no era solo un proyecto, era un reflejo de su evolución personal. Javier escuchaba con atención, aunque su expresión no despejaba el aire de escepticismo. «Alejandro, las presentaciones de este tipo son difíciles. La gente necesita evidencia, no aspiraciones. Necesitamos resultados concretos», interrumpió. Esa insistente insistencia en los números caló hondo. Las dudas regresaron a su mente como fantasmas resurgentes. «Pero, Javier, hay números que no se pueden captar. Hay un costo emocional detrás del rendimiento». «¿Qué pasa con la salud mental de nuestro equipo?», respondió Alejandro, sintiendo que sus palabras chocaban como piedras. No iba a ceder. Él mismo había atravesado su camino, daría la batalla que consideraba necesaria. Pese a la presión, vio que la mirada de Javier comenzaba a matizarse. Había algo en su postura que había cambiado, aunque no podía identificar qué era. La tensión en la sala se tornó palpable. Javier dejó escapar un suspiro, casi como si estuviera sopesando el argumento que estaba escuchando. En ese instante, Alejandro reconoció lo que había temido por tanto tiempo: el desafío no era solo profesional, también era personal. Era un intento de demostrar que había crecido más allá de las expectativas de los demás, incluido Javier. La conversación continuó, ambos intercambiaron ideas, y para sorpresa de Alejandro, incluso comenzaron a generar ciertas zonas de acuerdo. Pero había un punto crucial que no podía ignorar: la resistencia en Javier seguía presente. El líder parecía debatir internamente, y la incertidumbre que alimentaba aquella atmósfera de discusión lo impulsaba más a confrontarlo. Poco a poco, la conversación giró hacia su infancia compartida.
recuerdos de momentos donde habían trabajado juntos. Alejandro utilizó estos vínculos para construir una puente hacia su propuesta. Siempre has sido un mentor para mí, Javier. Pero ahora, quiero crear un espacio donde todos puedan recibir esa misma mentoría. Un lugar donde nadie se sienta desamparado. Finalmente, Javier asintió, pero había un fragmento de reticencia en su mirada. No estoy convencido, pero veo en ti una pasión que no puedo ignorar. Podemos probarlo en pequeño. Todos los resultados dependerán de eso. Con un respiro profundo y la mirada fija en Javier, Alejandro sintió que la conversación había culminado, pero que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Esa noche, se sintió ligero y a la vez angustiado, pues sabía que el camino hacia su proyecto sería largo y que no todos lo seguirían. La única certeza era que había iniciado la conversación. ¿Qué pasaría si el ego de Javier se interpusiera en el camino de su proyecto? Regresando a casa con una mezcla de triunfos agridulces, Alejandro comprendió que había desencadenado algo más que solo una conversación. Dentro de él, una nueva pregunta germinaba: ¿sería capaz de resistir la presión que vendría de quienes siempre habían creído que los caminos más seguros eran los únicos válidos? Mientras la noche caía, una decisión crucial se dibujaba en su mente y la inquietud aumentaba. Debía actuar rápido antes de que la oportunidad se desvaneciera. El sol brillaba con fuerza sobre la finca de Alejandro, iluminando el trabajo arduo que había invertido en los últimos meses. Aquella mañana era distinta. La carga que había llevado en su corazón durante años, el peso de la traición y el rencor hacia Javier, empezaba a disiparse como la neblina de la mañana. Los cultivos florecían, representando no solo sus esfuerzos en el campo, sino su propio viaje de sanación y crecimiento personal. Había tomado la difícil decisión de perdonar a su hermano. La construcción del mercado local y la conexión con la comunidad le habían proporcionado una base sólida, un apoyo que antes desconocía. Alejandro se dio cuenta de que el esfuerzo del trabajo en la tierra no solo cultivaba plantas, también cultivaba un nuevo tipo de vida en él, más vibrante y auténtica. Decidir compartir su camino de transformación con otros era su mejor manera de reconciliarse con su pasado. El eco de su conversación con Javier resonaba en su mente. Habían acordado trabajar juntos en el proyecto de mentoría, y aunque el camino era incierto, había un destello de esperanza en la mirada de su hermano que prometía un nuevo comienzo. No había magia en el perdón, se trataba de un proceso que requería tiempo y compromiso. Pero Alejandro estaba listo para ello. Cada día en el mercado local ampliaba su visión. La gente no solo compraba su maíz o sus verduras, compraban su historia. Las conexiones que formó le otorgaron un propósito renovado. La primera vez que vio a un cliente sonreír al escuchar su relato sobre la permacultura, sintió el cosquilleo de la satisfacción. Era su voto de confianza, una validación de su nuevo rumbo. Un día, mientras organizaba su puesto, vio a Javier acercarse. Su hermano, que siempre parecía estar un paso adelante, ahora parecía más vulnerable. Alejandro sintió una oleada de emociones. El deseo de reconstruir su relación era tangible, y el compromiso que ambos habían hecho pesaba en el aire. ¿Has pensado en cómo podemos llevar esto más allá?, preguntó Javier, su voz resonaba con un nuevo tono de apertura. Alejandro asintió, sintiendo que esa pregunta representaba un paso significativo. Sí, podemos organizar talleres en la finca. Enseñar a otros sobre la agricultura sostenible y cómo vivir de forma equilibrada con la tierra, respondió Alejandro, su entusiasmo innegable. La comunicación fluida y el deseo de trabajar juntos abrieron un nuevo capítulo, no solo en su relación, sino en su manera de concebir el futuro. Los meses pasaron. La finca se convirtió en un lugar de encuentro para el pueblo, un espacio donde el pasado de dolor se transformaba en un presente de aprendizaje y comunidad. Las heridas comenzaron a sanar, y cada taller impartido reafirmaba no solo su compromiso con la tierra, sino su conexión como hermanos. Podían compartir sus historias, sus luchas, y así, el miedo se transformaba en fuerza. Finalmente, llegó el día en que celebraron el primer gran evento comunitario en la finca. Con emoción, los vecinos llegaron para participar en las actividades de cultivo, charlas sobre sostenibilidad y, por supuesto, preparar platillos con los productos frescos que habían cultivado. Esa mañana, mientras el olor a tierra húmeda y ajo asado llenaba el aire,
Alejandro miró a su alrededor y sintió una profunda satisfacción. La transformación que había logrado no solo en su finca y en su vida profesional, sino también en su vínculo con Javier estaba más allá de sus expectativas. Ambos hermanos se encontraron en el escenario improvisado, ante una multitud entusiasta. Los frutos de nuestro trabajo no son solo para nosotros, son parte de un ecosistema más grande, comenzó Alejandro, su voz resonando con confianza. He aprendido que el crecimiento personal puede provenir de las raíces de la vulnerabilidad. Hoy, no solo celebramos nuestros cultivos, celebramos nuestras historias y la voluntad de renacer. Javier, a su lado, asentía con orgullo. En aquel espacio de conexión y comunidad, la paz reverberaba en el corazón de Alejandro. Ya no cargaba el peso del abandono, había encontrado una nueva resiliencia que le permitía mirar hacia el futuro con determinación y esperanza. La profunda raíz de su éxito personal se había solidificado, con cada paso que daban hacia la nueva etapa de su vida, Alejandro estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Había pasado de ser un granjero solo a convertirse en un líder en su comunidad, y su viaje a la autoaceptación había abonado su vida con nuevas oportunidades. Era el momento de celebrar, de abrazar cada logro y de continuar creciendo, no solo en su finca, sino también en su corazón. Ayúdenos a dar forma a nuevas historias. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas narraciones emocionales. Denos un me gusta ahora para impulsar el alcance de estas historias transformadoras. Dejen sus comentarios sobre su reacción a este final, su voz importa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por este cierre conmovedor. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.